Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast favorito, Conserva la Voz. Un podcast dedicado a los conservadores y también a aquellos que buscan una mirada distinta de lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. El calendario marca 21 de julio de este 2021. Un fin de semana bastante explosivo, diría yo, en cuanto a información, y lo que realmente es noticia es el anuncio, la investigación que da a conocer Tulsi Gabbard en relación a que el gobierno del musulmán Barack Hussein Obama habría sido quien dio las directrices para impulsar la falsa narrativa de la colusión rusa y adicionalmente a ello preparar en base a esta narrativa un golpe de estado al primer gobierno del presidente Donald Trump. Lo que viene saliendo en cuanto a estos temas, yo creo que nos va a nosotros dando los pedazos de rompecabezas que nos faltaban cuando el fiscal especial John Durham había presentado su informe después de varios años, indicando que sí, evidentemente la campaña de Hillary Clinton no solo había espiado la residencia del presidente Donald Trump en Nueva York, sino también había espiado la Casa Blanca, o mientras estaba en la administración el presidente Donald Trump, debido a ciertas falencias en cuanto al tema de seguridad dejadas en tanto a lo que había sido el mandato de Barack Hussein Obama, que había designado, por supuesto, a esta mujer, a Hillary Clinton, como su secretaria de Estado. Creo que todos reconocen ahora mismo o se acuerdan siquiera que ella fue interpelada también por más de 30,000 documentos o emails, además de uso y mal manejo de equipos federales, debido a que pues Hillary Clinton había estado mandando mensajes a través incluso de lo que llamaríamos sus teléfonos personales asignados por el gobierno federal, sin embargo usando información o cruzando información sensible, que se llevó también una PC, la cual terminó destruyendo igual que el celular. No fue a prisión, realmente fueron demasiado dóciles o flexibles en cuanto a esta investigación con Hillary Clinton. Todavía la vemos libre. Y por mucho menos el presidente Trump le mandaron una redada a su casa, donde incluso se terminó conociendo que esas fotografías que después los principales medios de comunicación mostraban sobre los documentos que habían encontrado era un simple montaje por parte de agentes federales. Ahora, esto que sale el fin de semana, que da a conocer Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia Nacional, que desclasifica muchos de estos documentos, ya nos van dando esas piezas del rompecabezas que nos faltaba. Y es que fueron los altos funcionarios de la administración de Barack Hussein Obama que cometieron conspiración traicionera, fabricaron y además politizaron el tema en cuanto a esta falsa narrativa de la colusión entre Rusia y el presidente Donald Trump, que se habían coludido o habían conspirado para ganar las elecciones. Los estadounidenses finalmente conocerán la verdad sobre las acciones turbias tomadas por altos funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional del expresidente Barack Hussein Obama. Esto es lo que dijo Tulsi Gabbard presentando los documentos condenatorios que muestran cómo sentaron las bases para lo que fue esencialmente un golpe de Estado o el intento de golpe de Estado durante toda la administración del presidente Donald Trump. A pesar del consenso de la comunidad de inteligencia de que Rusia carecía de la intención y la capacidad de hackear las elecciones estadounidenses,
antes de la victoria del presidente Trump en 2016 sobre Hillary Clinton, Tulsi Gabbard dijo que los funcionarios de Obama, los empleados bajo la administración de Obama, cambiaron su tono poco después de que el presidente ganara las elecciones, ignorando toda la evidencia que ahí estaba. Esta es una declaración que también, si gustan, lo tengo en mis redes sociales, que ustedes igual lo pueden ir a escuchar. Es la misma Tulsi Gabbard siendo entrevistada en Fox, donde ella relata cómo es que se lleva adelante tanto la evaluación, la presentación de los documentos. Ella dice: evaluamos que los actores rusos y criminales no impactaron los recientes resultados de las elecciones estadounidenses al realizar actividades cibernéticas maliciosas contra la infraestructura electoral. Sí, esto es lo que dice el informe diario presidencial, que además fue desclasificado. Este informe data del 8 de diciembre de 2016. Ya las elecciones habían pasado en noviembre. Donald Trump había dado la sorpresa. Los que realmente quedaron mal parados, como siempre, son estas oficinas de estadísticas y, peor aún, todos los medios de comunicación que ya tiene tiempo que tienen tendencia de izquierda. Casi siempre están con la tendencia demócrata y publicitando o haciendo más campaña, no solo en las publicidades que pagan, ¿no?, las campañas, sino también cómo a través de sus noticieros en la mañana, mediodía y en la noche es que intentan infundir o confundir también a la población a través de sus noticieros, que realmente no son noticieros, simplemente son espacios de propaganda para la izquierda en la mayoría de los años. Si bien se encontró que los actores afiliados al gobierno ruso probablemente comprometieron una base de datos de registro de votantes de Illinois e intentaron sin éxito lo mismo en otros estados, los funcionarios de inteligencia dijeron que el monitoreo de las elecciones, combinado con el hecho de que ni las infraestructuras de recuento ni de emisión de votos fueron dañadas, hizo que fuera muy improbable que se alterara algún resultado. Aquí en este párrafo me parece también importante nosotros hacer el análisis de que cuando se trata de la victoria de un republicano, todo el aparato demócrata, sus activistas, sus políticos y los medios de comunicación no reparan en hablar sobre el sistema electoral comprometido, que puede existir fraude electoral. Sí, irregularidades en el sistema electoral o fraude electoral. Cuando se trata de una victoria republicana, no hacen reparos. Sin embargo, cuando hay una victoria demócrata, como en el caso del robo de las elecciones de Joe Biden, cuando alguien habla o cuestiona la capacidad, el control además que tiene el sistema electoral estadounidense, ya te convierten en un negacionista. Se encargan de desacreditarte, vilipendiarte, te ridiculizan, hablándote de que ¿cómo puedes tú cuestionar nuestro sistema electoral? ¿Cómo tú puedes cuestionar las elecciones de la primera potencia del mundo? ¿Cómo puedes ser tú tan antipatriota para señalar que hay algún tipo siquiera de indicio de que las elecciones fueron amañadas, fueron robadas o que evidentemente existió un fraude electoral? No, nada de esto es permitido. Ni siquiera la prensa. Ojo, la prensa. Por eso es que yo espero que tarde que temprano, ojalá antes que tarde, estos pseudo noticieros y todos estos canales que pertenecen al Partido Demócrata o que están en función del Partido Demócrata, ojalá terminen perdiendo la poca audiencia que les queda, porque realmente son unos sicarios mediáticos. Esta gente se encarga de establecer las narrativas, se encarga de imponer mentiras, se encarga de manipular la opinión pública. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, desde AP y el resto de sus seguidores de los medios de comunicación comiencen a hablar de que no hay manera, y esto establecerlo como una norma, de que no hay manera de que el sistema electoral pueda ser cuestionable, que no existe forma de que el sistema electoral pueda sufrir algún tipo de fraude, que no se puede realizar? Mentira. Y les digo, esto es un cinismo de tanto de Associated Press como del resto
de los medios de comunicación que llevaron adelante. Usted revise, a partir de la victoria, o por lo menos él se lo declara inmediatamente ganador. Usted recordará las elecciones de noviembre del 2020, al día siguiente de las elecciones, donde se supone que la tendencia era para que el presidente Trump se reelija. Sin embargo, como a las 2, 3 de la tarde, existe ciertos slash, no me acuerdo ni siquiera qué términos técnicos utilizaron, pero la tendencia fue al revés. Empezó a ganar por mucho el presidente Biden, el pseudo presidente Biden también creo que se puede decir. Sin embargo, ya una vez que AP y el resto de los medios de comunicación declararon a Joe Biden presidente electo, no hubo forma de que alguien cuestionara a el sistema electoral o siquiera hablara de irregularidades en las elecciones. Por mucho que el presidente Trump llevó y presentó pruebas o trató de llevar a las cortes, ni siquiera lo aceptaron. Lo más grave para mí no solo fue que hubo una colusión en cuanto a quienes estaban en las cortes, y creo que la mayoría eran progresistas, sino cómo ha sido el accionar de los principales medios de comunicación que, en vez de recibir las denuncias por fraude y realmente verificar que existía o no la posibilidad de que alguien entrara al sistema o que alguien hiciera una duplicación, creo que es la palabra también, o que votara de forma doble, entonces ninguno de los medios se atrevió siquiera a investigar. Esto para mí es lo grave, porque ya no son periodistas, ya no hay periodismo el cual se dedique a buscar la información, no. Todos leen la línea oficial, y es que también en los centros de preparación o las clases, los cursos que les pagan a los que son parte de los noticieros, simplemente van y les dicen, tú tienes que buscar una noticia que sea humana, que conecte, que además sea empática. Poco más no te dicen que tú vivas la noticia. Y en realidad ese no es el trabajo del periodismo. El periodismo lo que tiene que hacer es ir al lugar de los hechos y relatar lo que está viendo. No ponerle de parte de su esencia del periodista, que tal vez es sensible o tal vez en ese momento la periodista puede estar en sus días sensibles y que vamos a ponerle un poquito más de amarillismo para que la gente se conmueva. No, aquí no se trata de conmover a la gente. Y tampoco, como en algunos países de Hispanoamérica, creen que el periodismo es un arma de justicia. No, nosotros no somos arma de justicia. Nosotros somos simples intermediarios de la información, que como la mayoría del resto de las personas está trabajando y haciendo sus cosas, simplemente nosotros vamos al lugar de los hechos y mostramos lo que está pasando. No editorializamos, no damos nuestra opinión, no presentamos una visión de cómo quisiéramos que a raíz de esa noticia se presentara o se entendiera el mundo. No, nosotros no somos arma de justicia. Lo que somos investigadores de la noticia. Investigamos lo que el resto no puede investigar, presentamos la noticia como tal para que el ciudadano al final del día sea el que tome la decisión informada con relación a lo que le estamos brindando por información. Pero lamentablemente en las elecciones del 2020 nada de esto pasó, no se permitía hablar en las redes sociales. Imagínense al punto que llegamos. Si tú en YouTube hablabas que en algún momento, por ejemplo, yo le voy a dar casos específicos, el condado de Maricopa en el estado de Arizona, que ya tiene larga data de denuncias de fraude electoral, daños en el sistema electoral, incluso se ha pagado millones de dólares para hacer investigación y peritaje. Usted recordará, en las elecciones de medio término, antes de las elecciones de 2020, ya se hablaba de fraude electoral. Sí, ya hay mucha data del condado de Maricopa con relación a fraude electoral. En uno de los peritajes, de los más recientes también, se ha podido comprobar que los servidores, por ejemplo, tenían 2 discos duros y que además eran controlados, uno desde adentro de forma interna, pero también a través del internet. Alguien con acceso podía entrar remotamente desde afuera. Se encontraron más de 60,000 modificaciones en esos sistemas en esos discos duros o en esas computadoras,
los cuales llevaron además, yo realmente le voy a hablar en cifras, son más de 60,000 datos que encontraron modificados. Y ya ni hablar del resto de las irregularidades que se encontraron. Sin embargo, nada de esto vale para el periodismo de hoy. Porque ellos entienden que si alguien, por ejemplo, del colegio electoral o de la oficina de supervisión de elecciones, dice, bueno, el resultado es tanto, ya nadie cuestiona. Ya nadie siquiera tiene el chance de poder vigilar las elecciones o de ver si realmente los números son compatibles o no. Hasta eso ya prohíben también. Entonces, si nosotros como ciudadanos no podemos dar o la credibilidad o igual, pues hacer la supervisión, entonces, ¿cómo creen que nosotros podamos siquiera confiar en ese sistema cuando después, ya cuando pasa el tiempo, sí, resulta que sí, nomás había sido cierto el tema del fraude electoral? O sí, había sido cierto que realmente la gente es capaz de hacer fraude. O sí, existe la capacidad para que los políticos también puedan cometer fraude a través del sistema. Y esto no me lo estoy inventando ahora. Usted puede ingresar a heritage.org, donde hacen la investigación también en cuanto a las elecciones, y no le van a hablar sobre denuncias. No, ahí no relatan denuncias. Directamente le van a mostrar vínculos o links donde lo van a llevar a casos donde ya la fiscalía ha hecho un seguimiento, ha hecho trabajo de investigación, llevó el caso a la corte y donde un juez determinó que existió un fraude electoral. Existe el nombre, el apellido, el condado, la fecha, el nombre y la sentencia, o sea, la pena a la cual fue sometida toda esa gente. Y, para tal vez sorpresa suya, no se trata de 1, no se trata de 10, no se trata de 100, son miles de casos los registrados de fraude electoral. Entonces, cuando usted lea que Associated Press le dice que el presidente Donald Trump señala que se hizo fraude electoral sin ninguna prueba o sin ningún dato probado o sin nada que corrobore, mentira. No, son simples mentiras. Si realmente alguien hace trabajo de periodismo, un poquito de investigación, y créanme, no hay que rascar mucho para poder escarbar y ver ahí abajo. No hay que hacer tanto esfuerzo. Yo entiendo que pueden muchos tener pereza mental, sin embargo, hay que tener un trabajo comprometido para informarle bien a la gente. Por eso, este tema que plantea la directora de Seguridad Nacional, Tulsi Gabbard, con relación a estas elecciones, a mí me parece que fue muy bochornoso el accionar de la prensa progresista, tanto en las elecciones de 2016 que gana el presidente Donald Trump, igual que en las elecciones de 2020 donde pierde el presidente Donald Trump. El accionar es realmente burdo, pero sobre todo para llevarnos a la reflexión. Y en el fondo de mi corazón, con todo y lo que yo puedo querer mucho a mis colegas de trabajo con los cuales he estado a lo largo de 29 años en la misma trinchera, me da mucho pesar. Sin embargo, la credibilidad, ojalá que la poca credibilidad que la tienen, la pierdan de una vez por todas y que de una vez la gente deje de ver basura, este contenido basura de la televisión, siga apostando más por las redes sociales, que siga apostando más por medios de comunicación independiente o periodistas que están haciendo periodismo independiente y que también los apoyen. La única manera de poder llegar a la verdad, creo hoy, es no tener ataduras, no tener, por ejemplo, el compromiso de un partido político o el compromiso económico de alguna corporación, como por ejemplo la industria farmacéutica, que es la que mejor paga, sin embargo, es de la que menos puedes hablar. ¿Por qué? Porque te quitan automáticamente el patrocinio. Pero volviendo al tema de lo que dice la directora de Seguridad Nacional, la actividad criminal tampoco alcanzó la escala y sofisticación necesarias para cambiar los resultados de las elecciones. El informe que da a conocer y el cual hace referencia al informe diario presidencial, dice, preparado por el Departamento de Seguridad Nacional con informes del FBI, la Agencia Central de Inteligencia, la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia de Inteligencia de Defensa,
el Departamento de Estado y fuentes abiertas. El informe señaló que la oficina del entonces DNI, James Clapper, determinó que cualquier acción de los rusos probablemente tenía la intención de causar efectos psicológicos como socavar la credibilidad del proceso electoral y de los candidatos. Sin embargo, este informe dice no se publicó al día siguiente. Comunicaciones recientemente descubiertas revelaron que se decidió retrasar la publicación basándose en algunas nuevas directrices. No se ejecutará mañana y no es probable que se ejecute hasta la próxima semana, escribió el subdirector del PDB y de la ODN, cuyo nombre está tachado en los documentos desclasificados. Esto ocurrió, dice, apenas unos días después de que Clapper, el 7 de diciembre, declarara en sus puntos de vista. Los adversarios extranjeros no utilizaron ciberataques a la infraestructura electoral para alterar el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Las comunicaciones desclasificadas, que ahora están desclasificadas del FBI, indicaron que no debería seguir adelante hasta que la oficina hubiera compartido preocupaciones y redactó un disenso, haciendo referencia a lo que es el informe diario presidencial. El día en que se suponía que se publicaría, el 9 de diciembre, los funcionarios, entre ellos Clapper, el entonces director de la CIA John Brennan, la entonces asesora de Seguridad Nacional Susan Rice y el entonces secretario de Estado John Kerry, la entonces fiscal general Loretta Lynch y el entonces subdirector del FBI Andrew McCabe y otros, se reunieron en la sala de situaciones de la Casa Blanca para discutir sobre Rusia. El asunto de la reunión decía, resumen de las conclusiones de la reunión del Comité de Política sobre un tema delicado, y esto lo censuraron. Los registros de reuniones desclasificados mostraron que los directores acordaron recomendar la sanción de ciertos miembros de las cadenas de mando de inteligencia militar rusa y de inteligencia extranjera, responsables de operaciones cibernéticas como la respuesta a la actividad cibernética que intentó influir o interferir en las elecciones estadounidenses si dicha actividad cumple con los requisitos de una orden ejecutiva de Obama de 2015 relacionada con actividades cibernéticas maliciosas significativas. Después de esta reunión, el asistente de Clapper envió un correo electrónico a los líderes de inteligencia diciéndoles que crearan una nueva evaluación a pedido del presidente, detallando las herramientas que utilizó Moscú y las acciones que tomó para influir en las elecciones de 2016. Esto para mí es grave, porque hasta este punto ya estamos viendo que informes previos indicaban que Rusia no tenía ni la intención ni la capacidad de poder modificar las elecciones. Ese informe, o muchos informes, deliberadamente se prohibió publicarlo. Y fue hasta esa reunión donde, a la cabeza del musulmán Barack Hussein Obama, es que se empieza a cambiar las directrices. Y ya no se habla sobre el informe donde ya los departamentos de inteligencia ya habían investigado, ya habían encontrado de que no había posibilidad de que Rusia hiciera interferencia en nuestras elecciones de 2016. Entonces, resulta que ahora, después de esa reunión, ya directamente se instruye a pedido del presidente Barack Hussein Obama que se elabore un informe detallado de herramientas que utilizó. Aquí ya se está hablando de que se utilizó. Ignoraron por completo todas las informaciones anteriores y elaboraron su propia idea y ruta de cómo manejar el tema o crear esta idea de que realmente Rusia se había metido en las elecciones y que, peor aún, habían vinculado al entonces candidato Donald Trump en esta colusión para amañar las elecciones y ganar las elecciones. Esto es realmente grave para cualquiera que se sienta orgulloso de los Estados Unidos y del trabajo de sus agencias. ¿Por qué? Porque se supone que las agencias no están al servicio del gobierno de turno. Se supone que las agencias están al servicio del pueblo estadounidense. Lo mismo que
el resto de las oficinas federales, todas las oficinas públicas, no deberían estar al servicio de un gobierno de turno, deberían estar al servicio del pueblo estadounidense. ¿Qué nos hace diferentes ahora del resto de las repúblicas bananeras, donde cualquiera se inventa sin ningún tipo de pruebas, sin ningún tipo ni siquiera indicios? Simplemente la palabra de alguien, de un politiquero, que es capaz de decir, bueno, creo que el que ha ganado no ha ganado justo. ¿Por qué? Porque no es de mi partido. Entonces vamos a ver cómo hacemos que primero cambie la opinión pública, porque esto parte por el cambio de la opinión pública. Créanme, cuando esto se lanza como colusión rusa, ¿quiénes son los que están encargados de llevar adelante el cambio de la opinión pública? Pues los aliados del Partido Demócrata, que son los principales medios de comunicación. En este informe del cual estamos leyendo, de esta publicación de extractos de muchos medios, dice, en un giro aún más alarmante, se descubrió que los funcionarios de Obama inmediatamente se apoyaron en sus aliados en los medios de comunicación para promover sus falsedades, con fuentes anónimas dentro de la comunidad de inteligencia, filtrando información clasificada al Washington Post, afirmando que Rusia había intervenido en las elecciones para ayudar al presidente Trump. Le vuelvo a insistir, esto realmente es grave, pero no vaya usted a sorprenderse mucho porque esto no es nuevo. No. Este mismo grupo que ahora se menciona, ¿no?, que esto da un giro dramático porque además de los principales medios de comunicación, ¿recurren a quién? Inmediatamente, ¿a quiénes son a los que recurren? Pues a los funcionarios, a muchos de estos expertos o expertólogos, los analistas, los todólogos, a los cuales frecuentemente los invitan a los medios de comunicación, que ya tienen un prejuicio marcado en contra del presidente Donald Trump, o tienen una postura abiertamente progresista, izquierdista, demócrata. En este sentido, por ejemplo, en las elecciones de 2020, usted recordará que inmediatamente cuando se da a conocer sobre la computadora portátil de Hunter Biden, la cual, por supuesto, iba a influir negativamente en el pueblo estadounidense, porque esta computadora del infierno, como también se la llamó, de el hijo de Joe Biden, hablaba, mostraba, indicaba con fechas, con recibos, los datos por los cuales, o las acusaciones por las cuales se ha llevado investigaciones en el Congreso de los Estados Unidos por tráfico de influencias, porque la familia Obama se ha beneficiado la familia Biden se ha beneficiado del apellido Biden cuando Joe Biden era vicepresidente. Utilizó este apellido. ¿Quién más? No solo estamos hablando del hijo, no solo fue Hunter Biden, igual fueron sus hermanos y los séquitos o sus secuaces de su alrededor, que en general fueron la familia. Y esto, en cuanto a la computadora portátil de Hunter Biden, reunieron más de 50 firmas, reunieron a más de 50 expertos en inteligencia o miembros de la inteligencia estadounidense, ex empleados o todavía empleados activos, quienes dieron veracidad de que eso era colusión rusa o que eso tenía que ver con interferencia rusa, de que eso no era cierto, ni siquiera lo habían investigado. Al diario The New York Post simplemente le cerraron o le suspendieron su cuenta por haber publicado esta información. Los principales medios de comunicación, que son los verdaderos enemigos de la sociedad estadounidense, los principales medios progresistas, se encargaron de llevar adelante la narrativa de que esto era falso, de que todo esto fue un invento de la colusión rusa o de la interferencia rusa. Esta comunidad de inteligencia hasta ahora no ha sido presentada o llevada ante un panel de investigación. No han dado, ni siquiera se les ha cuestionado, no se les ha dicho, miren, oye, ¿sabe de dónde fue que ustedes se juntaron los 50? ¿Quién los reunió? ¿Por qué sin que nadie les haya dicho algo de, no sé, de un gobierno o de una oficina pública oficial? ¿Por qué de pronto salen todos estos a firmar o a afirmar también sin haber dado una revisión exhaustiva a esta computadora infame? Pero simplemente ustedes la desacreditaron. ¿Para qué? Para que no perjudique
al gobierno, al futuro gobierno de Joe Biden o a la campaña del entonces candidato Joe Biden. Hasta el día de hoy, muchos de esos sinvergüenzas todavía son llamados a los principales medios de comunicación. Para que ustedes tengan una idea cómo, en vez de castigar al mentiroso, al que especula, al que se inventa, no, ahí los tienen todavía y algunos incluso les dan pago. O por lo menos los transportan en vehículos de lujo o les pagan por las horas que están ahí. Sin embargo, ahí están, todavía mintiéndole al pueblo estadounidense, todavía mintiéndole a los televidentes de estos principales medios de comunicación. Es realmente grave cómo tanto estos ex agentes o agentes que no son más que activistas políticos, ya sea de izquierda o de derecha, tienen que ser removidos. Esta gente que trabaja en función del poder, a quién le va a convenir o quién le va a dar más rédito, esta gente tiene que ser retirada y ojalá de una buena vez quien está a cargo de las oficinas de inteligencia, Tulsi Gabbard, empiecen a hacer nuevos protocolos de contratación para que así realmente se busque a gente objetiva y que no vengan enviados ya sea del Deep State, de MAGA, del Partido Republicano, del Partido Demócrata, sino gente que realmente se aprueba que cuando entre al gobierno lo que entre es a servir al pueblo estadounidense. Ojalá que encontremos en esta administración alguna luz distinta y además un camino diferente para que así se restituya también la credibilidad ya tan paupérrima que tienen ciertas oficinas federales. Continuando con este informe, también dice, el 6 de enero de 2017 se publicó una nueva evaluación que contradecía directamente las evaluaciones que se realizaron durante los 6 meses anteriores. Estos documentos detallan una conspiración traicionera por parte de funcionarios de las más altas esferas de la Casa Blanca de Obama para subvertir la voluntad del pueblo estadounidense e intentar usurpar el mandato del presidente Donald Trump. Esta traición concierne a todos los estadounidenses. La integridad de nuestra República Democrática exige que todos los involucrados sean investigados y llevados ante la justicia para evitar que esto vuelva a suceder. Anunció además que está proporcionando todos los documentos al Departamento de Justicia para lograr la rendición de cuentas que el presidente Trump, su familia y el pueblo estadounidense merecen. Los funcionarios ya mencionados le dijeron a Fox News el pasado viernes que la inteligencia fue politizada y luego utilizada como base para innumerables difamaciones que buscan deslegitimar la victoria del presidente Trump. La investigación de Mueller, que duró años, fueron años, 2 juicios políticos en el Congreso, funcionarios de alto nivel que están siendo todavía investigados, arrestados y encarcelados, el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia y mucho más. Tulsi Gabbard también añadió que esto no es un asunto partidista y reiteró que concierne a todos los estadounidenses. Por muy poderosa que sea toda persona involucrada en esta conspiración, debe ser investigada y procesada con todo el peso de la ley para garantizar que algo así no vuelva a ocurrir. La fe y la confianza del pueblo estadounidense en nuestra República Democrática y por lo tanto el futuro de nuestra nación depende de ello. Y yo no podría estar más a favor de la exdemócrata, porque ella es una exdemócrata y creo que de las pocas demócratas conservadoras de mi respeto y la cual, independientemente de lo que se decía en cuanto al tema del FBI, yo entiendo que este es un llamado de una verdadera mujer patriota. Tulsi Gabbard no le ha temblado la mano como no debería temblarle a ninguno que en este momento está en el puesto público en la administración Trump. No tendría que temblarles la mano para ir de una vez por todas en contra de este Estado profundo. Que los servicios de inteligencia de una vez por todas también sean evaluados, investigados y quienes estén cometiendo, por ejemplo, espionaje, y no solo contra el presidente, no, contra el pueblo estadounidense, también sea remitido ante la justicia, porque se supone que durante la administración Trump, y esto también trabajos de investigación que se han llevado a cabo a raíz de la liberación de documentos que también se le ha llamado documentos X, luego que Elon Musk comprara Twitter,
o los documentos Twitter también se les conoce, entonces se pudo conocer cómo las agencias federales lograron tener acceso directo a las redes sociales. Y no solo estamos hablando de Twitter. También estos agentes y exagentes federales al servicio del presidente Joe Biden y del Partido Demócrata se encargaron de supervisar, monitorear y también censurar a todos los que opinaban en contra de la administración Biden y toda esa agenda progresista. Tenemos que encontrar a quienes están detrás de esos escritorios, quienes están detrás de toda esa maraña tejida en contra del pueblo estadounidense y que todavía están dentro de las oficinas del gobierno, de las oficinas federales. De otra forma, vamos a seguir viendo a personajes que se creen impunes, que se creen que están por encima de la ley, que se creen incluso con mucha más autoridad que el mismo presidente. Lo hemos visto con el caso de la firma automática presidencial que han utilizado a nombre del presidente Biden para dar miles de indultos sin siquiera tener idea a quién se los estaban dando. Creemos que el pueblo estadounidense primero merece la verdad. Pero adicionalmente a ello, el pueblo estadounidense también quiere ver consecuencias, porque de nada sirve denunciar, hacer toda esta bulla o hacer toda esta fanfarria que si no se llega a consecuencias, esto va a ser una simple cortina de humo elaborada también por este gobierno, porque si no hay gente que esté siendo procesada penal, política o civilmente, quiere decir que en el país, en los Estados Unidos de América y su política, todo el mundo puede hacer lo que quiera, pueden salirse con la suya y total, primero hacen despilfarro de dinero, igual que corrupción, se salen con la suya, pueden promover un golpe de Estado y todo el mundo libre y feliz caminando por nuestro territorio. No, señor. Eso no lo queremos ver, no lo podemos permitir y tenemos que exigir rendición de cuentas. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de su podcast favorito, Conserva la Voz. Un podcast dedicado a los conservadores y donde usted puede ser parte de este programa escribiéndonos a nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva TV, Freddy con D-Y, Silva con V, TV. Solo en Instagram es que me encuentra como Freddy Silva 80, pero el resto de las redes sociales me encuentra como Freddy Silva TV. Escríbame, mándeme un saludo. Bueno, si quiere simplemente una crítica, un comentario, o si necesita leer alguno de los documentos que nosotros hacemos lectura, con mucho gusto le respondo a través de las redes sociales y estamos en contacto. Quiero continuar con más información en cuanto a lo que concierne la política doméstica de los Estados Unidos. Resulta que la fiscal general Pam Bondi ha anunciado que va a intensificar la limpieza del Departamento de Justicia. Y esto lo va a hacer con más despidos, lo que se llama una purga. Lo ha informado el periódico The Hill. Tanto Bondi como el presidente Donald Trump están eliminando filas de los funcionarios de carrera, como los llama, que tienen vínculos o lealtades con el establishment demócrata que lideró la persecución de los conservadores durante su administración o la administración Biden. Maureen Comey, fiscal federal con sede en Nueva York, hija del exdirector del FBI, fue despedida el pasado miércoles, según relatan, estos medios progres, sin explicaciones. Esta semana se conoció ya que el Departamento de Justicia también ha despedido a la jueza del Tribunal de Inmigración, Jennifer Payton, quien se desempeñaba como directora del Sistema de Tribunales de Inmigración de Chicago, poco después de que la jurista le hiciera una visita al senador Dick Durbin, demócrata por Illinois,
el miembro de mayor rango del Comité Judicial del Senado. Estos despidos se producen poco después del despido de al menos 20 miembros del personal que trabajaron bajo el exfiscal especial Jack Smith, un grupo que incluye no solo abogados, sino también personal de apoyo e incluso alguaciles estadounidenses. Estos despidos, dice, recientes, ¿no?, sugieren que los esfuerzos para limpiar el departamento continúan, a pesar de que comenzaron tan pronto como asumió el cargo. Sin embargo, aunque la administración está apuntando a aquellos que han aprovechado su influencia política, la gran mayoría de los empleados no se ven afectados por los cambios. Justice Connection, una organización de izquierda de ex empleados dedicada a proteger a los colegas que están bajo ataque, según ellos, estima que solo son 200 empleados que han perdido sus puestos. La mayoría de quienes perdieron estos trabajos estuvieron involucrados en la persecución de los manifestantes del 6 de enero en los esfuerzos para encarcelar al presidente Trump por cargos de motivación política. El Departamento de Justicia emplea a 115,000 personas de todo el país, incluidos abogados, agentes federales, funcionarios penitenciarios, personal administrativo. Muchos de estos empleados son funcionarios de carrera que han trabajado en múltiples administraciones y cuya cartera es en gran medida apolítica, según ellos. Su fuerza laboral está distribuida en agencias clave como el FBI, la DEA, la Oficina de Prisiones y las Fiscalías de los Estados Unidos, y se ocupa de todo, desde investigaciones de seguridad nacional, procesos penales, hasta cumplimiento de los derechos civiles y casos de inmigración. Ahora, yo vengo mencionando por mucho que si usted está entrando, a usted lo designan en un pequeño negocio o igual en una empresa para que asuma una dirección. Pero resulta que en tal dirección hay muchas denuncias, ya sean recursos humanos, de que hay gente que hace sus camarillas, estos amiguismos que más que amigos se vuelven simplemente cómplices, confabulan, conspiran para poder hacer sacar a quienes están en los mandos o en el cargo de poder. Y ojo, no estoy hablando de poder político, estoy hablando de cualquier empresa. Puede ser una empresa de construcción, puede ser una empresa de pintura, puede ser cualquier empresa donde hay gente que hacen sus camarillas. Entonces, quien quiera que sea parte del negocio arriba, un directivo elige a una nueva persona para que dirija esa empresa con la finalidad de recuperarla o por lo menos de que vaya por nuevos rumbos. Pero esta persona dice, ¿pero cómo puedo yo llevar adelante una institución y mejorarla si sigo contando con la misma gente que la ha venido dañando? No tiene sentido. Van a ir cambiando, porque también es mucho más fácil cambiar a quienes son los que están en los cargos de poder. Es más fácil cambiar a un CEO en vez de cambiar a 200 o 300 personas que están trabajando en una empresa. Entonces, la gente piensa que haciendo estos pequeños cambios se va a hacer grandes cambios en la empresa. No funciona así. Y si nosotros usamos el sentido común, por mucho que se llame empleados de carrera, que ya tienen años ahí, primero, se supone que el cargo público no debe ser un cargo eterno. ¿Por qué? Porque las administraciones también van cambiando y cuando tú vas a llevar adelante una nueva administración, pues también querrás rodearte no solo de la gente que sabe, sino de la gente que no te va a molestar, la gente que no te va a hacer zancadillas o la gente que no te va a boicotear tu trabajo. Y si eso depende, sacar a todo el personal, pues mucho que mejor. Si hay gente tóxica que lo que va no es a trabajar, sino a justificar su trabajo, ocupando horas, ocupando un espacio, poniendo zancadillas o haciendo la vida imposible al resto de los empleados, pues habrá que retirarlo. Y cuando se trata del gobierno federal, aún con más razón. Hay gente que ni siquiera porque tiene privilegios que le otorga esta casta política en estos puestos públicos, ni siquiera por ello es que son atentos con el público estadounidense que atienden. No, muchos de estos son malaganas. Tienes que estar esperando 45, 50 minutos a través de una línea telefónica, la cual cuando te atienden, ni siquiera te atienden bien, ni siquiera cumplen para resolverte los problemas que tienes. Sin embargo, son gente pagada con nuestros impuestos. A mí, en lo personal, que el Departamento de Justicia siga sacando gente
sobre todo las agencias federales. Me interesaría más que el Departamento de Justicia vaya retirando a toda esta gente inservible, a toda esta gente inútil, a toda esta gente que además trabaja más por política, porque está por lealtades al partido político, al partido de gobierno. Que se retire, que saquen a estas personas. Vayamos poniendo gente proba que es capaz de tener servicio al país primero. Sí, gente patriota. No esta gentuza que lleva una agenda, por ejemplo, teoría crítica de la raza, donde están llevando banderas o están a favor de que en sus escritorios se retire la bandera estadounidense y poner su banderita de colores o poner banderita de otro movimiento político, filosófico o lo que sea. Gente que no es patriota, gente que no está dispuesta a servir primero a los Estados Unidos, debe ser retirada, debe ser sacada de esos puestos. Créanme, hay alguien que seguramente lo va a hacer mejor. Seguramente va a haber gente por ahí que está dispuesta realmente a decir cuál es la verdadera esencia y juramento que hace un empleado federal: proteger a las instituciones. ¿Y de qué manera la protegemos? De la misma gente que la quiere destruir. Existe una corriente realmente fuerte que ha venido trayendo el musulmán Barack Hussein Obama y su predecesor Bill Clinton con su esposa Hillary Clinton, para que la gente se sienta avergonzada de los Estados Unidos. Han metido esta idea en la cabeza de los niños de que Estados Unidos es un país opresor, que es un país de esclavos, que es un país que el sistema no te deja surgir y que hay que odiar a este país, que el capitalismo también es malo. O sea, toda la idea esa de que hay que ir en contra de los Estados Unidos por quién sabe qué daño hace en el extranjero. Sin embargo, no hablan directamente de que hay un deep state. Yo puedo estar a favor de que empecemos a hacer en las universidades trabajo de investigación para realmente saber quiénes son a los que llamamos deep state. Por ejemplo, quiénes son las corporaciones que están en función de ese deep state. ¿Qué relación tenemos nosotros con las familias que manejan el dinero? ¿Cuál es la escala de poder en este país, cuál es la escala de poder en cuanto a la política y la economía? Por ejemplo, siempre se dice que el pueblo es la fuerza y el que domina es el gobierno. Mentira. Cuando nosotros hacemos una escala de poder, el pueblo está abajo, siempre abajo, y el pueblo realmente no tiene poder. Usted dése cuenta, solamente tenemos el poder de llegar a una elección y tal vez, en el mejor de los casos, la mitad y un poquito más de un grupo decidir si quiere demócrata o, en todo caso, republicano. Sin embargo, poder de cambiar las instituciones no las hemos tenido. Poder de hacer cambios y llevar a la gente que comete despilfarro de dinero, corrupción, tampoco los hemos llevado ante la justicia. ¿Cuál es la escala de poder? En la escala de poder, ¿cuál es el lugar que tiene el pueblo estadounidense? Pues está abajo y no necesariamente tiene poder. ¿Quién está por encima? Es el gobierno. El gobierno hoy, si nosotros nos fijamos el alcance que tiene el gobierno, el pueblo estadounidense le teme a su gobierno y debería ser al revés. El gobierno debería temerle al pueblo estadounidense porque es el gobierno, es el pueblo el que puede determinar si esa persona que está ocupando el cargo público se va a retirar, pero eso ya no es más. Tal vez el siglo pasado funcionaba, pero este siglo ya no. Entonces, ya ni siquiera el gobierno es el que tiene poder. Si tuviera poder, por ejemplo, hablemos del tema de los seguros, los altos costos del seguro de vehículos que todos los conductores tenemos que pagar y depende mucho del estado. Yo le hablo con mucha franqueza, el estado de la Florida es uno de los lugares de los casi 25 años que vivo acá, donde se paga un montón de dinero para tener un seguro de auto. ¿Y esto a raíz de qué? De que hay mucha gente codiciosa, maliciosa, que se ha aprovechado del sistema, que han provocado, yo diría que también nuestra propia gente, y no voy a decir que son hispanos, nuestra propia gente, los que vivimos aquí en el estado de la Florida en general, se han encargado de manufacturar accidentes y ver cómo le pueden sacar dinero a las aseguradoras. Ahora, ¿por qué menciono las aseguradoras? Porque independientemente que esto sea en contra de los intereses del pueblo estadounidense, que los precios sean extremadamente altos en cuanto a tener un seguro de vehículo,
Si nosotros tuviéramos el poder a través del gobierno, haríamos que estos seguros tengan un bajo costo. Porque usted póngase a pensar, y esto es más de sentido común, si cada ciudadano paga alrededor de $100 cada mes por su seguro de carro, y yo le digo, hace unos 20 años, a lo mucho que se pagaba era $70 y era muchísimo menos. Yo le puedo decir que de casos que pagaban $46 y por una familia. Hoy con $100 es por una persona, y le estoy hablando del estado de la Florida, y estoy siendo bastante bajito en cuanto al tema, porque si es un joven menor de 24 años, usted ya tendrá idea de cuán caro le puede significar manejar un vehículo. En este sentido, cuando estamos viendo que nosotros en un seguro, cuando aportamos a este seguro, se supone que es para que en caso de algún accidente, pues estos costos estén cubiertos. Digamos que hay buenos conductores que en toda su larga data, a lo mucho habrán cometido o habrán estado involucrados en 3 accidentes. Y que a lo largo de más de 20 años, 30 años de ser conductores, otros van a ser más de 40 años. A ver, haga la matemática. ¿Cuánto nos saldría? Aquí yo tengo, por ejemplo, una calculadora. Vamos a poner, si estamos depositando $100 cada mes, estamos hablando de $1,200 al año. Si esto lo multiplicamos por un promedio de 40 años que vamos a conducir, más o menos van a ser 40 años, van a ser más por supuesto, pero vamos a poner 40 años, esto representa $48,000. Ahora usted multiplique $48,000 por, en el estado de la Florida somos 22 millones de personas, pero no los 22 manejan. Sin embargo, vamos a hacer un promedio. Ya ni siquiera, vamos a decir que de los 22 millones, vamos a suponer que solamente unos 12 millones son los que conducen. Vamos a multiplicar 12 millones. Y aquí el resultado me está hablando de una cifra de que no sé si usted se podrá imaginar que tiene 12 dígitos. $576,000 millones. $576,000 millones es una cifra astronómicamente grande que son las aseguradoras las que reciben este dinero. Y ojo, no todos los conductores están inmersos en accidentes de carro. Sin embargo, cuando alguien se involucra en un accidente, no chocas tú, sino alguien te choca, de todos modos tu seguro va subiendo. ¿Quién controla esto? ¿Por qué nosotros no tenemos la capacidad como pueblo, si somos los afectados, de poder cambiar estas normativas? Porque no tenemos el poder. Siendo justos y realistas, bastante objetivos también, el pueblo estadounidense no tiene el poder sobre las corporaciones. Entonces, en esta escala de poder al cual estamos haciendo referencia, quiere decir que el pueblo sigue estando abajo. El gobierno es un intermediario de las corporaciones. ¿Por qué? Porque son las corporaciones las que realmente mandan y utilizan al gobierno y las leyes para hacernos pagar. Porque resulta que si en algún momento tú quieres ir en contra del sistema y te declaras un rebelde y quieres ser una persona que no quiere acatar las normativas establecidas, pues vas a tener a las leyes que te van a coercionar para que cumplas con esos requisitos que imponen las corporaciones. Sí, son las corporaciones. Y no estoy hablando solamente ya en este caso, digamos, del tema de seguridad o para tener un seguro manejando. El seguro de salud, hemos visto que hace unos años nada más se atrevieron para imponernos en la administración de Barack Obama, el musulmán Barack Hussein Obama, se había coludido con las empresas de seguros y nos obligaron a que por ley todos tendríamos que tener seguro. Obligaron. En un país libre como Estados Unidos encontraron la forma y el mecanismo para que con las corporaciones nos obligaran a tener seguro. Y de no pagarlo, cada vez que ibas tú a hacer tu declaración de impuesto y no tenías seguro, tenías que pagar una multa. Por eso es que yo creo que si nosotros hablamos de hacer trabajos de investigación, yo creo que nuestras universidades, nuestros colegios, deberían tener acápites en los cuales les inviten a tener actitud crítica y empezar a cuestionar a su gobierno. No para solo decir vamos a ser rebeldes y no queremos obedecerlo. No,
sino porque una vez que conocemos cómo funciona por dentro, quiénes son los que realmente nos manejan y quiénes son los que realmente no nos dejan surgir o quienes realmente se llevan más parte de nuestro dinero, porque por un lado te saca a través de los impuestos el gobierno y de otro te sacan las grandes corporaciones. Entonces, si nosotros realmente somos quienes tenemos el poder, ojo, pues tendríamos nosotros que seguir siendo los que dicten cuáles son las riendas a las cuales nuestra sociedad va a andar. Sin embargo, eso no sucede en la vida real. Y volviendo otra vez a este tema de lo que va a hacer el Departamento de Justicia en cuanto a ir despidiendo gente, pues habrá que ir sacando a la gente que no es proba, habrá que ir sacando a la gente que no es buena y, más importante aún, nuestra filosofía conservadora y republicana o de derecha nos hace recuerdo constantemente que un gobierno grande es un gobierno que no se puede controlar y que siempre va a estar por encima del pueblo, lo va a manejar incluso en la intimidad. Un gobierno reducido, que es lo que aspiran la derecha, un gobierno reducido es un gobierno el cual no solo se puede controlar, sino también no nos cuesta dinero de nuestro bolsillo mantener. Soy Freddy Silva, encantado de que me hayan permitido acompañarles en este episodio de Conserva la Voz de este 21 de julio del 2017. Antes de irnos, parte de la palabra, Éxodo 33, versículo 14. Y él respondió: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Tengan un bendecido resto de jornada, que Dios siempre me los abrace. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Y como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.